Natalio Botana. No necesita presentación, pero hicimos una. Han hecho una presentación. Primero que todo, gracias. Porque No, sé gracias que a sos vos. muy remiso Sí, a este aparatito que se llama Así cámara es, de TV. así es. Así que doblemente gracias. pero un gran gusto estar. Este señor con esta pinta que usted ve acá nació en el año 1937. 1937. ¿Fue un gran año, un mal año? ¿Qué fue 1937? Mira, brevemente fue un año catastrófico. Catastrófico porque fue el año de la consolidación de lo peor que tuvo el siglo XX en materia política, que fueron los órdenes llamados así totalitarios, ¿no? El año 1937 es el año de las grandes matanzas de Stalin, el padecimiento atroz de Ucrania, y el año 37 es el año de la consolidación del nacionalsocialismo. El año siguiente va a tener lugar la noche de los cristales rotos, en fin. La catástrofe anunciada por el gran fracaso de la paz que se intentó hacer luego de la Primera Guerra Mundial. De modo tal que el contexto era muy cruel, y a eso podemos sumar el padecimiento de China, en aquella época invadida por la otra faz del imperialismo en Asia, que era Japón. En Argentina las cosas eran más calmas, pero vivíamos en una situación muy peculiar, porque durante la década del 30, a raíz del golpe de Estado del 6 de septiembre, hubo una política económica muy dinámica de reconstrucción, pero todo se hizo bajo el amparo del fraude, ¿no? El fraude que sufre Marcelo Alvear en 1937 y que impidió, creo, una democratización muy necesaria. De modo tal que 1937 es el comienzo de una presidencia muy débil, que va a terminar con otro golpe de Estado, que es el origen de muchos de los problemas que enunciaste con mucha precisión en tu comentario editorial. El golpe de Estado de 1943, en el golpe de Estado de 1943 se incubó el peronismo, pero sobre todo en 1943 comienza una era que no ha terminado en la Argentina, que es la era de la inflación. Eso va a comenzar a acelerarse a partir de la gran victoria de Perón en el año 1946, va a llegar a límites muy altos en 1949. A partir de ese momento se van a suceder planes de estabilización, infinitos planes de estabilización que nunca logran estabilizar, pero que marcan a fuego una Argentina que todavía hoy está pendiente. En 1983, es sabido, recuperamos la democracia. Al recuperar la democracia, recuperamos una constitución política. La constitución de las libertades públicas, la constitución de la división de poderes, la constitución de la libertad electoral. Pero no recuperamos el símbolo propio de la constitución económica, que es la moneda. La Argentina sigue siendo un país con una moneda muy endeble y todavía dominada, pese a los esfuerzos del gobierno que acabas de enunciar, dominada por fuertes poderes corporativos. Seguimos hablando de sindicalismo, seguimos hablando de un empresariado que busca siempre el proteccionismo, que le tiene miedo a la apertura comercial, al sentido de una sociedad abierta en el plano económico, y eso ha marcado definitivamente, creo yo, a una Argentina económicamente en declinación. Porque la Argentina del año 1937, pese a los problemas políticos graves que tenía, era en alguna medida lo que José Luis Romero llamó el país de la aventura del ascenso, ¿no? Seguíamos recibiendo inmigrantes, teníamos un sistema educativo, no había encuestas en ese momento ni análisis comparativos, pero de gran rendimiento comparado con sistemas educativos como el italiano, el español. Esa Argentina era una Argentina que, pese a sus enormes dificultades políticas, miraba hacia adelante, ¿no? Hoy esta Argentina quiere mirar hacia adelante, pero evidentemente tiene trabas muy grandes. Y trabas muy grandes que derivan también de que a partir del 30 y del 43 se abre el periodo
de los regímenes militares en la Argentina, y ahí se acentuó enormemente el talante corporativo en la sociedad, porque al fin de cuentas uno se olvida que las obras sociales no fueron dadas por Perón, Sino por los militares. sino por Onganía. Claro. Por Onganía, que, para aclarar, fue una dictadura blanda, digamos, porque la dictadura vino después, entre 1966 y 1973. De modo tal que en este momento, evidentemente, como en todo proceso histórico, estamos viviendo, Carlos, herencias del pasado muy fuertes que hay que desatar y que la democracia a partir de 1983 no ha logrado desatar. Ahora te hago una pregunta respecto de esto. Miremos las elecciones. Bien. Aparece esta novedad, que es un triunfo electoral, digamos, que ratifica muy ampliamente lo que había pasado en el 2015, lo consolida. ¿Vos crees que eso sirvió para cerrar el problema de representación que había en los sectores medios a partir de la crisis del radicalismo, de la crisis del 2001, etcétera? ¿Qué significa Cambiemos para lo que es la historia de los partidos y de la representación política de los últimos 15, 20 años en el país? Bueno, acá tenemos dos planos, por lo menos, ¿no? En primer lugar, el plano doméstico, Argentina. Cambiemos es una nueva experiencia, pero que se engarza con experiencias que previamente fracasaron, ¿no? Porque no hay que olvidarse que hubo una alianza, que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia de la República y que no terminó bien. Pero es una novedad importante. Es cierto que los sectores medios, sobre todo con la crisis del radicalismo, quedaron un poco huérfanos después de la gran crisis del 2001-2002, y es cierto también que el PRO nace como una fuerza nueva de esa crisis. Eso es absolutamente cierto. De modo tal que el gran desafío que tenemos políticamente ahora por delante es saber si Cambiemos se va a consolidar como una fuerza permanente, que interprete no solo sectores medios, sino que, como decía De Gasperi, que era otro gran italiano centrista, que sea capaz de mirar a los sectores populares también. Que me da la impresión que en alguna medida la política de Macri está buscando eso, sobre todo por la batalla que en este momento se entabla en el Gran Buenos Aires. Ahora te llevo a una pregunta ligada a esto. A ver. Que es la crisis del peronismo. ¿Qué profundidad tiene esa crisis? ¿Cómo lees lo que está pasando en el peronismo? Lo leo históricamente, no es la primera crisis. No es la primera crisis que tiene el peronismo. El peronismo tiene una capacidad muy curiosa para reinvertirse. En el año 1983 tuvimos una gran euforia y estábamos convencidos de que entrábamos en una nueva etapa. El peronismo se reconstituyó y el peronismo ganó la alternancia en el año 1989. Cuando se produce la gran explosión del 2001-2002, el se vayan todos, el peronismo se reconstituye de una manera muy curiosa, ¿no? Se reconstituye haciendo de la primera vuelta una especie de interna propia que consigue Kirchner con 22 y pico % de los votos superar a Menem, porque Menem se da cuenta que no puede afrontar una segunda vuelta. Y a partir de esa victoria, Kirchner desde el Estado, de acuerdo con una muy fuerte tradición peronista, reconstituye la situación del peronismo. De modo tal que en este momento, efectivamente, el peronismo está viviendo una crisis muy seria, pero yo seguiría con mucha atención dos cosas, Carlos. La primera, ya lo has dicho y no hay por qué insistir en ello, es el Gran Buenos Aires. Es lo que se llama la batalla del conurbano. Pero la segunda es la periferia de provincias que configuran el sistema federal argentino. Ahí el peronismo siempre tuvo raíces muy fuertes y produjo una gran paradoja, porque ciertamente el peronismo fue el partido del conurbano y de la clase obrera organizada, ¿verdad? Pero los presidentes vinieron de la periferia. Claro. Los presidentes de la democracia, uno vino de La Rioja y el otro vino de Santa Cruz, de los dos extremos del país. De modo tal que va a haber que seguir muy de cerca cómo trata de rehacerse un peronismo leal,
en el sentido inglés de la palabra, oposición leal, Sí. que no quiere destituir o provocar una crisis de estabilidad, cómo se rehace ese peronismo por ese lado. Ahora, el otro problema, Carlos, es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte porque no es el problema argentino. Es el problema de la representación en el Ahora mundo vamos a ir occidental. ahí. Ahora vamos a ir ahí. Ahora vamos a ir ahí. Dale. Cambiemos. Sí. No hablan de historia, ¿viste? Que en los discursos de Macri y No, todo, no existe. ¿Vos les reconocés una genealogía si tuvieras que buscar raíces Sí. en alguna tradición, algún parecido? Sí, alguna genealogía hay. Hay una genealogía, Carlos, diría yo, de una gran orfandad. ¿Mm? La orfandad de la, que podría llamarse de una manera muy grosera, de la derecha argentina. ¿Mm? Cuando la derecha pierde, pierde por vez primera en el año 1916, no se reconstruye. Hay que leer El orden conservador, pero sobre todo un capítulo extraordinario que es el análisis de cómo veían los conservadores Sí. esa reforma electoral que van a proponer Claro. al Congreso y cómo le sale el tiro por la culata, ¿no? Estaban convencidos de que ganaban y perdieron. Ahora, lo interesante del caso, para sintetizar procesos históricos muchísimo más complejos, es que a partir de ese momento, el conservadurismo nunca gana si no es a través de golpes de Estado. ¿Mm? Nunca gana. En ese sentido, el PRO representa un poco el intento de colmar ese vacío. Ahora, estamos ante una novedad importante entonces. Es una novedad importante porque además, y eso es muy claro, yo soy un convencido que el PRO no es un partido de derecha en sentido tradicional. Uno puede decir, es un partido de derecha en el sentido que está apoyado por una red de ejecutivos o de deseos de empresa y demás que ejecutan, por otro lado, las políticas públicas. Pero es un partido que busca un horizonte mucho más amplio y que no puede constituir Cambiemos sin el radicalismo. Este es un mensaje que le doy al PRO. Tienen que constituir Cambiemos. Tienen que constituir Cambiemos porque el radicalismo lo que le da al PRO, que es un partido netamente urbano por la capital federal y por la provincia de Buenos Aires, es una red de apoyos provinciales sin los cuales el sistema político argentino no puede funcionar. De modo tal que ese punto es fundamental y yo desearía fervientemente ver cómo Cambiemos Se institucionaliza. se institucionaliza como tal. Macri, como personaje político. Ajá. Un gran amigo tuyo, Julio María Sanguinetti, dice, no, Macri es un político completo y lo vimos en Boca. Ahí está el Macri político. ¿Cómo lo ves a Macri como líder? ¿Qué te llama la atención de él? ¿Qué incógnitas tenés? Es un ¿En qué líder- pensás cuando lo mirás? Es un líder muy peculiar. En primer lugar, hay algo que no se suele decir mucho. Macri lleva 10 años ganando elecciones sin parar. Eso es importante en política. Y bueno, es muy importante ganar. Parece ser que hay una anécdota, no se sabe si es cierto o no, que en el año 1945, en vísperas de las elecciones, un político tradicional le dice a Perón, no, mire, está la Unión Democrática, está todo organizado en contra nuestro, no podemos ganar. Y Perón le hace un guiño muy pícaro, como solía hacer él, ¿y si ganamos? ¿No? Hay que ganar en política hay que ganar y Macri lleva 10 años ganando 2 elecciones en el primer periodo como jefe de gobierno, 2 elecciones, me refiero a la intermedia Sí, también. sí. En el segundo periodo como jefe de gobierno, gana la elección del 2015 y gana la elección del 2017. En ese sentido hay un fenómeno muy interesante porque es un político que no responde a la imagen tradicional, como diría un viejo teórico político francés, Bertrand de Jouvenel, decía, Napoleón era un político que señalaba con su dedo hacia frente desde la pirámide de Egipto, ¿no? San Luis de Rey de Francia era un político que se reunía con los varones debajo de una encina y concertaba políticas, ¿verdad? Este caso de Macri evidentemente no es un político en sentido bonapartista bajo ningún punto de vista, como tuvo la Argentina muchos y muy importantes, pero es un político que me da la impresión que busca conciliar
y que por otro lado practica desde que está en Boca, creo yo, pero sobre todo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la política del ensayo y el error. Eso hasta ahora le ha dado resultados. Eso hasta ahora le ha dado resultados. El problema que yo veo, porque evidentemente es un liderazgo que tiene, como todo liderazgo político, luces y sombras, es saber si este tipo de comunicación es suficiente en defecto de unos resultados bastante modestos como los que actualmente está teniendo, sobre todo en materia económica. Ese es el punto crucial. Te llevo al tema que insinuaste hoy. Hoy, bueno, ayer, nos enteramos hoy a la madrugada, en Italia avanzó, diremos, lo peor. Lo peor. Y la posibilidad de un gobierno, digamos, de centro moderado parece bastante difícil. En Brasil tenemos una incógnita gigantesca con Lula, que no se sabe si va a ser candidato o no. Bolsonaro, que es también... Un Pepe Grillo en la extrema derecha. En Colombia, el candidato más llamativo es Petro, antipolítico. Vemos lo que está pasando con el sistema de partidos, el derrumbe del bipartidismo en España, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que pasa en Francia, lo que pasó en Alemania. Trump. ¿Qué ves en todo eso? Bueno, estoy trabajando mucho sobre esto, es un tema extraordinariamente complejo. La representación política tiene tres grandes transiciones históricas. La primera, la que vivimos en la Argentina caudillista del siglo XIX, donde la representación era la representación de unos pocos para otros pocos. Alguien lo podría llamar una representación de tipo oligárquico, ¿verdad? Posteriormente, con la ampliación del sufragio, con la emergencia de la mujer, la participación electoral se amplía, y con la ampliación de la participación electoral tenemos el surgimiento del partido político. ¿Qué es lo que yo viví en mi juventud? 37 años, digamos, 1967 en Europa, ese periodo que yo lo viví entero en Europa, estudiando, ¿no? Bueno, ese periodo era el periodo de la gran consolidación de los partidos políticos, grandes partidos políticos. Los partidos socialistas, los partidos socialdemócratas, el Partido Laborista Británico, los partidos conservadores, el Partido Demócrata Cristiano, lo único que queda de eso es el Partido Demócrata Cristiano en Alemania. Grandes partidos políticos. En la Argentina la versión de eso fue, bueno, el radicalismo como un partido más tradicional y el peronismo, que en una versión tal vez populista, sin embargo, presentaba la imagen de un partido que incorporaba poderosas fuerzas sociales en su seno. Bien, esa fue la segunda transición. Bueno, lo que está en crisis hoy en el mundo occidental es lo que se llamó durante muchísimas décadas la democracia de partidos. Y lo que hoy tenemos es la democracia de candidatos improvisados. Lo grave de todo esto es que la crisis empezó en el núcleo más sólido de la democracia, más sólido de las libertades, que es el núcleo anglosajón. Uno ve en este momento la situación de Inglaterra y uno ve en este momento la situación de Estados Unidos y realmente le da miedo. ¿Cómo es posible que un mequetrefe como Trump esté gobernando la primera potencia del mundo, con una potencia como China que ya le está mordiendo el trasero? Es grave. Y lo de Inglaterra es un país en este momento sin rumbo, con medidas absurdas como el llamado a referéndums, este referéndum, lo que ha provocado. No se sabe si van a llamar a otro referéndum, si el Parlamento va a reasumir la soberanía que históricamente siempre tuvo para poner las cosas en orden. Te quiero hacer una última pregunta. Entonces, este es un punto crucial. Yendo a este punto, hace poco escribiste sobre la corrupción. Sí. Una nota en La Nación, el rostro torcido de la corrupción, sí, creo que se llama. Sí, recuerdo. Sí. Y vos decís, el problema es que la corrupción en la democracia puede llevar a la corrupción de la democracia. Sí. Es decir, que la corrupción genere socave de tal manera la política, claro, que la solución termine siendo la degeneración de la democracia. Exacto. Vos relacionás esto que estás describiendo con
la percepción de la corrupción que hay en todas estas sociedades? Claro, la percepción de la corrupción, además, tiene muchísimo que ver con esta tercera etapa en la representación política. Porque esta tercera etapa de la representación política coincide con la revolución digital y con la revolución robótica y con un ensanchamiento de la participación individual que no tiene rumbo, porque no tiene rumbo, de manera fabulosa, de manera exponencial. De tal suerte que en este momento la opinión pública es una hidra, pero de millones de cabezas. Históricamente, cuando se crea el concepto de opinión pública, bueno, estamos hablando en la Hay una crisis de los diarios, querés pero decir, claro, estamos hablando de la nación. La nación nace como un órgano, en el siglo XIX, como un órgano de opinión pública. Hoy eso está absolutamente cuestionado. La idea de John Stuart Mill y de todos los teóricos de la opinión pública es que la opinión pública iluminaba. Ahora no ilumina nada. Ahora las luces vienen de abajo hacia arriba. Y esto evidentemente está desatando una cosa que puede llegar a ser positiva, que es el secreto de Estado. Antes los estados estaban muy protegidos, en su silencio, en sus secretos, en una palabra, en la corrupción oculta. Ahora esto se está destapando aceleradamente y no sabemos, por otro lado, qué tipo de respuesta va a haber. Aquí evidentemente lo que se impone es la tradición republicana en el gran sentido de la palabra. Lo que se impone es, en la clase dirigente, recuperar la virtud. Saber que el Estado no es un botín, sino saber que el Estado es un instrumento para realizar bienes públicos y una visión del bien general. Otra pregunta. Siempre es la última. ¿Vos, hay algún debate de esta naturaleza intelectual en la Argentina que te interesa? ¿Estás mirando que esto se está debatiendo, que la agenda que debate el mundo intelectual? Sí, lo veo en colegas, sí, sí. No veo todavía que se haya publicado un gran libro y demás, pero yo tengo la impresión de que es el debate actual. Ahora, en el mundo contemporáneo de Occidente, que es lo que nos interesa, digamos, de las democracias occidentales, no han surgido líderes, con la capacidad de persuasión y de arrojo necesario para interpretar. En una entrevista que se te hicieron, creo que ayer domingo, hablas que quiero ser un intérprete. Bueno, el líder interpreta también, para interpretar este mundo en absoluta mutación. Y bueno, aquí viene un llamado de atención muy importante, porque hoy los líderes fuertes en el mundo son autócratas. Estás hablando de Xi Jinping, China y de Putin en Rusia. Y eso es un llamado de atención muy, muy importante, porque esta tercera etapa en la representación política tiene que encontrar su cauce, se tiene que reconstituir, porque está en juego el destino de la democracia, que como forma política ideal es mucho más permanente y atraviesa no solo siglos, sino también milenios de nuestra historia, ¿no? Natalio, seguiríamos toda la noche. Seguiríamos toda la noche. Así que espero que me digas que sí otra vez. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Usted lo disfrutó, Natalio Botana. Vamos a un corte y vamos a hablar con Marcos Buscaglia de qué está pasando en el mundo en relación con la Argentina en términos financieros. Si hay algo que se está enrareciendo para Macri y para los argentinos. Ya volvemos.